piso. Lo habíamos adelantado en el comienzo del bloque anterior, que ya nos iba a visitar la licenciada Melina Ruiz. Hoy con un tema que se ha denominado esquizofrenia, pero que muchos confundimos con otro tipo de patologías. ¿Cómo le va? Nos metemos todo en la bolsa. Claro, nos encerramos a todo. Exacto. Sí, muchos suelen confundir la esquizofrenia con la demencia, ¿sí? Y hay una diferencia importante. La esquizofrenia puede ser de aparición abrupta o puede ser paulatina, eso depende de los casos, no hay un solo formato de aparición, pero lo que afecta es a la totalidad de la personalidad de la persona. O sea, cambia totalmente la manera de hablar, la manera de sentir, la manera de percibir, de relacionarse con el medio. O sea, el sujeto se convierte en otra persona. Pero ¿qué se convierte? ¿Cuáles son los síntomas? Se aísla, se piensa que lo percibe, porque nosotros decimos esquizofrenia y en el acto nos imaginamos la gente que se piensa que lo persigue, ¿no? Que le quieren hacer daño o que es esto y la esquizofrenia. Dentro de la esquizofrenia lo que se dan síntomas que se llaman positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son todos aquellos síntomas que aparecen en el paciente o en el sujeto que las personas sanas no experimentan. Por ejemplo, las alucinaciones, que pueden ser de muchos tipos, pueden ser alucinaciones auditivas, pueden ser visuales, pueden ser sinestésicas. Las sinestésicas tienen que ver con sienten o la sensación de que están haciendo cosas en su cuerpo o que alguien los está tocando, pueden ser táctiles también. Hay una ideas delirantes, esto de la idea que alguien lo persigue o que alguien está moviendo su cuerpo y ahí es donde aparecen, o sea, lo que se da es una hilación y todo tiene que ver con todo. La idea delirante a su vez con las alucinaciones sinestésicas, suponiendo que tiene sensaciones en el cuerpo, que alguien lo está moviendo o que alguien le está haciendo cosas a su cuerpo, o por ejemplo otras alucinaciones que se pueden dar es como de duplicación de los órganos o de que tienen determinadas características diferentes en el pierna, si suponiendo tengo una pierna que es de acero, y lo que empiezan a aparecer este tipo de alucinaciones, y las ideas delirantes en lo que se caracterizan es que son difíciles, o sea, son imposibles de hacer entrar en razón, digamos, no hay razonamiento ni lógica que lo saque, es la certeza delirante que se llama, o sea, todo argumento que uno le pueda dar enseguida busca otra cosa para justificarlo y se va como generando toda una hilación y todo tiene que ver con esto. Lo que se produce también es trastornos en el lenguaje, o sea, la manera de hablar y el tipo de lenguaje también cambia. Por eso se decía por ahí en algunas películas donde se habla de personas poseídas y eso que en realidad son esquizofrénicos. Puede ser, sí, porque algunas de las alucinaciones que pueden aparecer son que están poseídos o que alguien está haciendo cosas en su cuerpo, incluso sensaciones de ser tocados, de ser violados, de ser manipulados. Las voces muchas veces les indican hacer cosas. Entonces, la alucinación se define como una percepción sin objeto. Sí. O sea, el sujeto, supongamos que tiene una alucinación visual, ve cosas como nosotros vemos, como yo te veo a vos ahora. El que tiene una alucinación, supongamos visual, ve a otra persona e interactúa con esa persona, como si estuviera ahí. Sí, hubo un caso hace un tiempo en México, por ejemplo, de un papá que asesinó a su hija de 5 años y cuando llega la policía, la tenía la nena en brazos y le decía que hicieran silencio porque estaba dormida. Y le explicaban que no, que estaba muerta, que había pasado, no, que ellos estaban mintiendo, que la nena estaba dormida, que era todo mentira. Este paciente es un caso muy particular, no suele pasar, no es lo más común que dañen a otros, sino solamente el 10% de los pacientes producen daños a terceros, a otras personas. Lo que sí se suele dar es mucho más frecuente el daño a sí mismo. Perdón, el 3% de los pacientes dañan a terceros y el 10% se dañan a sí mismos. Por esto de que las voces a veces, o las alucinaciones de que le han insertado cosas bajo la piel, entonces quieren quitarlas y ven que hay cosas. Ahora es muy difícil de tratar. Es muy difícil de tratar, el tratamiento sí o sí es de base farmacológico, sí, con antipsicóticos. Los antipsicóticos se empezaron a usar hace, o sea, los primeros que aparecen hace 50 años tenían muchos más efectos secundarios, por eso también hay mucha fantasma respecto a los psicofármacos, porque la gente se ha quedado con la idea de los tics, de los movimientos involuntarios, de la persona que queda como embotada por los antipsicóticos y por los psicofármacos.
Hoy por hoy hay psicofármacos más modernos que no producen tantos efectos secundarios. ¿Para tratar o para curar? No se cura. No Es se una cura. enfermedad crónica que puede haber periodos donde haya una remisión. En realidad depende mucho en qué momento se despierta la enfermedad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se despierta? La enfermedad- ¿Son propensos? ¿Cómo No, es el tema? la enfermedad puede tener su aparición entre los 15 y los 45 años. Más temprano en los Hace hombres mucho y un tiempo, poco- chico. Sí, ya sabes, crucé la frontera. Su edad. Suele dar. O sea, Ahí no está. se da en la vejez Sí. y en muy pocos casos se da en la niñez. Hay algunos casos, pero son los más raros. Si hay la predisposición genética tiene una carga muy importante. Si hay antecedentes familiares y depende en qué línea, digamos, estén de la familia, Bien. si se tiene padres que lo hayan tenido, hay un porcentaje más alto. Si se tiene hermanos que son esquizofrénicos, hay un 8% de posibilidades de que uno lo padezca. O sea, los antecedentes genéticos Exacto. marcan mucho la posibilidad de que aparezca. Ahora, Melina, Otro- ¿es constante la alucinación, los comportamientos? ¿Es constante o hay un No, momento en en el el que... brote, en el primer momento de la enfermedad, lo que se dan son más los síntomas positivos, que son las alucinaciones, las ideas delirantes, los trastornos del lenguaje. Después tenemos los síntomas negativos, que son aquellos que tienen que ver con el habla, pero el habla en cuanto a la utilización, o sea, muchos pacientes lo que tienen es un negativismo, entonces la negación a hablar y a producir movimientos. Muchos quedan catatónicos. Catatónico es cuando quedan con imposibilidad de movimiento o con mucha hiperactividad en movimientos que son injustificados, como los tics, le podríamos llamar nosotros. Estos Que van caminando rápido a cualquier parte. rápido, que hacen Sí. movimientos extraños o tics en la Sí, cara. es increíble cuando... porque esto se despierta, uno normal, digamos, hasta que se despierta esto. Puede llegar a pasar, puede que haya una aparición. Muchas veces lo que pasa es que algunos de los síntomas, por Sí. ejemplo, cuando aparecen en los adolescentes, que es donde suele despertarse, que antes se le llamaba bebefrenia, que es porque aparece en la juventud, Sí. hay muchas conductas que ya venían, que son interpretadas por ahí como un autismo, o que son interpretadas como problemas de conducta o de sociabilización. Pero son interpretadas porque es muy difícil diferenciarlo en un principio. Porque en un principio no son tan claras estas conductas. El tema es que cuando empiezan a aparecer las alucinaciones o las ideas delirantes o los trastornos del lenguaje, Sí. es como mucho más evidente No se puede frenar. en la aparición de la enfermedad. Claro, no se puede frenar. Digo, si nosotros vemos esto, que empieza con el tema de las alucinaciones, después de haber tenido un periodo en el Claro. que supuestamente era autista o tenía periodos así de autista, ¿no se puede ahí hacer algo Sí, como se para hace que un no sea tratamiento general? farmacológico, con lo cual remiten bastante los síntomas y las alucinaciones. Esto es lo que decíamos. En un principio, en el proceso de la enfermedad, los síntomas positivos, alucinaciones y demás, tienden a remitir. Y, por ejemplo, las ideas delirantes pasan a un segundo plano, las alucinaciones ya no aparecen tanto o no son tan fuertes. Pero todo lo que tiene que ver con la emotividad, o sea, la bulia afectiva, la imposibilidad de experimentar sentimientos acorde a las situaciones, ¿sí? Muchas veces aparecen risas en situaciones de tragedia o cosas que son como contrario a lo que es esperable para esa situación. Cuando vos preguntabas respecto a cómo aparece, una es la carga genética, que es muy importante, un factor de mucha predisposición. Otro puede ser por el consumo de sustancias. Puede, si uno tiene la predisposición genética, que esto no se hubiera despertado nunca, pero con el consumo de LSD, de cocaína, de marihuana, de esteroides, los esteroides Sí. también despiertan. Los esteroides son los que usan los... Los que usan en líneas generales los deportistas o los que quieren hacer, como bien diría, Sí. desarrollar rápidamente la musculación. Puede, aparte que los esteroides traen muchos otros problemas a Insuficiencia nivel de la renal, salud, sí. sí, insuficiencia renal, problemas de impotencia, o sea, traen serios inconvenientes. Pero bueno, la aparición puede ser abrupta o puede ser paulatina. El tratamiento, decimos, es sí o sí farmacológico. Sí. Aparte de los psicofármacos, lo que se debe dar, y no es aconsejable en un principio, es un tratamiento de psicoterapia individual. Lo que se busca, como lo que se pierden son las habilidades sociales también, lo que se buscan son las terapias de grupo y las terapias familiares. Pero aparte esta cuestión también para que el familiar sepa cómo tratarlo, cómo Claro, llevarlo, esto es lo que... o no aislarlo, porque por ahí Cómo manejar determinadas conductas Claro. también, cómo Que la gente se sepa convivir. alterno. y por ahí, claro, si tenemos cena en casa,
qué sé yo, o por ahí se empieza a aislar el grupo. El sujeto por lo general se aísla mucho, primero porque no hay conciencia de enfermedad. Entonces en estos casos lo que se suele dar, lo mismo que pasa con la melancolía y con el trastorno bipolar, el sujeto no tiene conciencia de enfermedad y rara vez quiere consultar. Entonces lo que debe hacer la familia y los médicos que lo tratan es imponer el tratamiento, ¿no? Es obligar a hacer el tratamiento o a tomar la medicación. De nada sirve darle la medicación si hacemos solo el tratamiento farmacológico y el sujeto se queda encerrado en una habitación. O sea, debemos hacer todo un tratamiento completo y en esto incluir a la familia y lo que se llama el tratamiento psicoeducativo. Enseñar a vivir con ese paciente, a reconocer cuando puede estar por aparecer un nuevo brote, cuáles son los síntomas que empiezan a perfilarse. Pero usted mencionó al principio de que se puede llegar a confundir con la demencia, por ejemplo. No, que la gente lo confunde con la demencia. ¿Pero por qué? ¿La demencia cómo diferenciaríamos? Sí, se da en la adultez, o sea, en la vejez, es una enfermedad de la vejez, y lo que tiene es un daño neurológico. Tiene una base neurológica, que hay un deterioro en el cerebro que produce la demencia. Lo que pasa que puede, según qué tan grave sea este daño a nivel del cerebro, este daño neurológico, pueden aparecer alucinaciones y algunas de estas conductas pueden aparecer trastornos en el habla. Entonces la gente lo tiende a confundir como que todo es locura. ¿Sí? Una cosa es la demencia y otra cosa es la esquizofrenia. Y a veces el esquizofrénico tiene una apariencia normal, pero que no es que está 24 horas alucinando. Depende del momento que esté. Si uno logra remitir determinados síntomas de la enfermedad con la medicación y con el tratamiento, lo que se busca con los tratamientos psicológicos especialmente es que el sujeto vuelva a incluirse en la sociedad, que pueda tener una salida laboral, que pueda tener una vida productiva y activa socialmente y a nivel de sus propias... Lo que se suele ver es un deterioro también en lo que tiene que ver el cuidado personal, ¿sí? Los que hemos ido a los neuropsiquiátricos, como el Borda o en Buenos Aires, en Moyano, que son muy... deprimentes. Sí, no, aparte de lo que se ve, y se ven también conductas, muchos pacientes esquizofrénicos en algún momento han tenido una adicción a las drogas y es muy fuerte también la adicción al alcohol y al cigarrillo. El alcohol sobre todo porque ayuda a remitir o la sensación de algunos síntomas como el tema de la depresión y demás. Es decir, que hay que cortarle el alcohol, hay que tratar de que no consuma. Y hay que evitar las adicciones, en realidad, y el consumo desmedido de determinadas sustancias que no son buenas. Primero porque la conjunción con los tratamientos psiquiátricos tampoco, con los tratamientos farmacológicos tampoco es buena. Pero lo que hay que tratar de intentar es que siga el tratamiento, que concurra a las terapias y que la familia concurra para aprender a relacionarse y a identificar los síntomas. Tengo una consultita. Si bien no es demencia, la esquizofrenia no es demencia. Sí. Para el derecho, ¿está dentro de la demencia de lo que puede llegar a ser algo inimputable para una Está persona? considerado como dentro de la insanía, que no es demencia. O sea, el diagnóstico es esquizofrenia y lo otro es demencia. En este caso que yo nombraba de México, el paciente había habido un diagnóstico de esquizofrenia, pero nunca se había hecho un tratamiento. Entonces era un paciente que no estaba tratado. Y entonces el brote psicótico, seguramente él no veía a su hija cuando la atacó. Él veía un monstruo, un extraterrestre que se le acercaba y lo que él hizo fue defenderse de esto que lo está por lastimar. El tema es que cuando se defiende de eso otro, a veces no, lo que ve no hay nada, pero a veces ve algo que se le acerca y es un sujeto real y lo lastima porque se está defendiendo. Bueno, en este caso. insanos no van a la cárcel. Son inimputables. Van a la cárcel, pero dentro de los pabellones que hay en los neuropsiquiátricos, que es para presos psiquiátricos. Dentro del Borda, por ejemplo, hay un pabellón que es especial para pacientes psiquiátricos, pero que está con una condena por un delito. Claro, bueno, hubo un caso muy sonado aquí en nuestra provincia, donde una mujer mató a su bebé recién nacido en el baño, creo que lo terminamos ahogando en un balde con agua fría, una cosa así, en el propio baño de la casa, y la mujer decía que había matado al diablo, porque veía el diablo ahí. Sí, seguramente durante el embarazo y demás debería haber aparecido alguna alucinación o alguna idea delirante respecto a que ella estaba poseída o que había sido violada por un ente y demás. O sea, hay como determinadas cosas donde unos son llamados de atención y debería contener o vigilar las actitudes de esta persona. Entonces,
No es que todos los pacientes tienen que ser recluidos en un neuropsiquiátrico. Por lo general, cuando hay un brote, lo que se hace es internarlo para estabilizarlo, para bajar los síntomas, para producir y para darle los cuidados básicos, porque dejan de comer, tienen trastornos en el sueño, no se asean. Entonces hay un montón de conductas que uno tiene que corregir para que este sujeto pueda ser externalizado. El problema es que muchas veces quedan de por vida en los hospitales porque no hay familia que lo reciba afuera. Entonces yo no puedo, como psicólogo, como psiquiatra que está tratando un paciente, externalizarlo y dejarlo en nombre. ¿Seguro? Por más que tenga una propiedad a la que se puede ir a vivir. Claro, No hay contenido, quien lo acompañe, exacto, quien se fije que tome la medicación, quien lo acompañe o que fije que vaya a la terapia, quien vea los síntomas que se están despertando. El tema es que terminan quedando de por vida en el neuropsiquiátrico. Bueno, licenciada, gracias, gracias por haberme invitado. Bueno, ¿tenemos que hacer una pausa? Sí, porque ya se nos ha ido el bloque, Muy bien, nos queda serenata, que nos quedaron debiendo los chicos. Tenemos el juego del veo hoy más difícil. Complicado, Nachito, ya vamos a tratar de convencerlo en la pausa, a ver si nos dice a todos nos pasa la información. Ya, no, señores, en estos problemas. Ya me